Hace unos días vi una publicación que hablaba acerca de cómo una aplicación y sitio web llamado Click to Pray, la cual es promovida por el Papa y el Vaticano para unir a cientos de miles de usuarios que tienen oración diariamente, tenía unas prácticas de seguridad bastante inadecuadas, lo cual hacía que la información de sus usuarios estuviera visible para todo el mundo. Y el tema de esto, ¿por qué quiero hablar al respecto? Es por dos cosas. La primera es que no fue solo una mala práctica de seguridad, sino que fueron varias y juntas es como se genera el problema. Estoy viendo algunos lugares en donde revisan la situación y o lo explotan para que sea una nota muy amarillista o lo minimizan mucho porque, no, realmente no se reveló tal vez tanta información o información muy importante, pero no están viendo realmente la unión de los problemas y cómo eso realmente tiene consecuencias. Y a mí personalmente eso me molesta. Entonces lo que te voy a explicar aquí es tal cual qué fue, por qué es importante, por qué no, y ya que tú tomes tus propias decisiones. Y el segundo motivo es porque cada vez están llegando al mercado más y más herramientas y aplicaciones, porque ahora es bastante fácil generarlas utilizando apoyo de inteligencia artificial y está bien. Sin embargo, si te vas a ayudar de la inteligencia artificial, hay cosas que tienes que saber, que le tienes que pedir respecto a temas de cómo funciona la seguridad, porque como te voy a mostrar ahorita, lo que están dejando de lado son cosas bastante básicas que cualquier desarrollador con 2 años en la escuela ya debería conocer, que sin eso no puedes salir al mercado con tu sitio o aplicación. Entonces, vamos a ver la publicación original y nos vamos a ir paso a paso para que veas realmente qué fue lo que pasó. La publicación la hizo Bob the Hacker y aquí dice Click to Pray, Click to Leak. La aplicación oficial del Papa expone información de más de 700,000 usuarios. Ahora, ¿qué es Click to Pray? El Papa Francisco la lanzó en 2019 con una tableta y le dijo al mundo que la bajara. Y dice, very cool, very holy, o sea, muy santo, very leaky. Es decir, que se le está saliendo la información. La aplicación permite que todos se unan en oración y está disponible en iOS y Android. En 7 idiomas y al menos para julio de 2026 tiene más de 700,000 cuentas registradas. Y luego cuenta chistes, pero bueno, me voy a ir directamente a la vulnerabilidad. Y recuerda que esto finalmente no es un problema de una sola, sino varias, que creo que en conjunto sí son relevantes. Lo primero es que cuando creas una cuenta en Click to Pray te asignan un número secuencial identificador. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez tú, cuando te registras, tienes el ID de usuario 1000, entonces probablemente va a existir un 999 y va a existir un 1001. Hasta aquí eso por sí realmente todavía no es un problema. Y luego nos dice que este endpoint, api.clicktopray.org, /users, el identificador del usuario, te regresa la información de la cuenta del usuario cuando le das un ID correcto. Por ejemplo, si fuera el tuyo y pones 1000, te regresaría tu propia información. Solo que aquí nos dice no hay revisión de autorización, no se valida que seas dueño de esa información. Simplemente vas e incrementas el número y te va a dar la información de alguien más. Aquí dice una vez que hagas esto, el señor proveerá. O sea, de información que no debe. Y aquí es un ejemplo en donde nos dice, ok, si busco el usuario 69,420, que obviamente eligió ese número por obvias razones. No sé si se alcanza a ver, voy a intentar dar zoom, pero básicamente, digo, esta es cualquier herramienta que se utilice para hacer solicitudes a un endpoint y se le está enviando el ID de usuario, que aquí nos dice, y acá abajo nos dice qué información nos está dando. El correo electrónico, nombre y apellido, el país, fecha de nacimiento, que por algún motivo lo llamaron born date, que no es inglés de verdad, pero bueno, fecha de nacimiento, porque aparentemente tener mala gramática no es un sacramento. Toda esta publicación tiene demasiados chistes de ese tipo, voy a saltarme varios de ellos. El rol, si la cuenta fue borrada, lo cual claramente nos dice que aunque borres tu cuenta, se queda ahí el registro. Pero el caso es que te da toda la información. Hace chistes de que el rol es prayer y aparte que utiliza Express. Y luego dice porque el Vaticano está corriendo su infraestructura para rezar en un framework que probablemente aprendiste en un bootcamp de Node.js. A ver, realmente el problema no es Express. Puedes usar Express perfectamente, no por eso vas a tener problemas de seguridad. Pero bueno, aquí como que no le gusta. Y aquí nos dice el nombre técnico de este problema, que es IDOR o Insecure Direct Object Reference. Nos está diciendo que estás teniendo referencia de manera directa a un objeto de manera insegura. Uno de los problemas de seguridad más básicos, y es correcto, si conoces el OWASP o lugares en donde te dicen cuáles son las cosas más básicas de seguridad que tienes que conocer, esta es una de ellas. Entonces, básicamente, si tú haces una aplicación y estás almacenando información en una base de datos, seguramente vas a tener una tabla de usuarios. Y aquí el tema 1 es que tienen un identificador secuencial, que de nuevo eso por sí solo no es un problema. Y tienen los nombres, nombre 1, nombre 2, nombre 3, los correos electrónicos de cada uno, etc. Entonces, esta tabla de información la utilizan, por ejemplo, cuando alguien va a hacer login en el sitio o en la aplicación, viene aquí, confirma que es el usuario y lo deja entrar.
Ahora, el endpoint, que es lo que se consume, que normalmente se consume por medio de la aplicación directamente o el sitio web, pero existen herramientas para llamar estos endpoints, por ejemplo, Postman o Bruno o cualquier herramienta realmente. Existe como parte de la aplicación este endpoint que es diagonal users, diagonal user, diagonal y el ID. Entonces, normalmente cuando tú creas la aplicación, pues quieres que la aplicación te muestre tu nombre y sepa de quién están hablando. Entonces, haces una solicitud para decir, tráeme la información de este usuario y te la regresa. La verdad, normalmente no se utiliza con el ID directamente, más bien se pone algo como diagonal user, diagonal me, por ejemplo, es decir, que te traiga tu información, no necesariamente con un identificador, pero bueno, entonces cuando tú haces la solicitud con ese identificador, lo que hace aquí es que, bueno, va a la base de datos, se trae la información de ese usuario y la regresa. ¿Cuál es el tema? Que normalmente cuando desarrollas la aplicación, en el código de este endpoint directamente le dices, ¿eres ya sea un usuario administrador, por ejemplo, porque tal vez quieres ver un panel con todos los usuarios, entonces tiene sentido si le picas a uno, que te muestre el detalle, y para mostrarte ese detalle llame a este endpoint, pero necesitas tener un rol de administrador, o en dado caso que tú seas ese usuario específicamente. Entonces, si yo ya hice login, paso 1, confirmar que efectivamente ya hice login. Y paso 2, que yo soy esa persona con ese identificador. Si yo soy el usuario 1000, solo puedo hacer solicitud a el endpoint para el usuario 1000, está bien que me traiga mi información, pero si está tratando de hacer solicitud hacia alguien más, simplemente que no lo deje. Entonces, eso es algo bastante básico, de las primeras cosas que se hacen. Y si estás haciendo aplicaciones o sitios web con apoyo de inteligencia artificial, haz pruebas de eso, agrega pruebas de esto de alguna manera, porque si no es la manera más fácil en la cual estás revelando información de tus usuarios. Y ahora, como lo dije hace un momento, realmente es una unión de 2 o 3 problemas juntos. Entonces, esto por sí solo, pues bueno, sí está revelando información, pero lo que se está revelando no es tan importante, es nada más el correo y el nombre. Te podrían hacer un poquito de scam o phishing por ahí, pero bueno, vamos a continuar para ver cuál es el problema. Ahora vamos a pasar a la escala. Nos está diciendo aquí que tiene ID de usuarios secuenciales y no tiene rate limiting. ¿Y qué quiere decir eso? Que le puedo enviar yo N cantidad de solicitudes, por ejemplo, miles por segundo, para traerme toda la información de los 700,000 en unos cuantos minutos. Entonces, pues bueno, eso nos agrega un poquito el problema. Un atacante puede enumerar todas las cuentas, todas las 719,000 con un GET request por usuario y ya. Ese es como que el problema 1. Otro tema clave que nos suma el problema es que de esos 700,000 correos, pues una buena parte probablemente va a ser de edad mayor, que tal vez no tiene tanta relación con la tecnología, y sobre todo, tema importante, que confía en cosas que les está dando el Vaticano. Entonces, hasta aquí, si puedes obtener 700,000 correos con los nombres correctos y ya los tienes tú en una base de datos, y vamos a decir que eres una persona que quiere hacer algo mal con ello, quiere aprovecharse de eso, bueno, ya desde aquí puedes decir, ok, yo con esto puedo enviar un correo a esos 700,000 para intentar hacerles pensar que yo soy del Vaticano y pedirles más información, pedirles que depositen en alguna cuenta, cosas de ese tipo. Entonces, por ahí va el problema, pero bueno, de nuevo, se pone pero. Ahora vamos al punto 2, que está relacionado, no tanto, pero bueno. Encontró además que, pues digo, ya que se puso a jugar con los endpoints, encontró otra cosa por aquí, que es el endpoint de sign up, que es cuando te registras, que es este, api click2pray.org, user sign up, regresa el validation hash directamente en la respuesta. Ahorita llegó a qué es, y aquí nos muestra, hace el sign up, puso por aquí un correo y dice que se llama John Pork y le creó el usuario 719,722 y le da este validation hash. 9F termina con 25C. Y aquí nos dice que este validation hash es exactamente el mismo UUID o la misma cadena de caracteres largo, relativamente aleatorio, que se utiliza en el correo de verificación. No está tan relacionado, pero es una tontería que lo estén haciendo de esta manera y ahorita te explico por qué. Entonces, el API te da el token de verificación incluso antes de que hayas revisado tu correo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de una vez a dibujar. A ver. Normalmente el flujo que se sigue para verificar que el correo de alguien es correcto es el siguiente. Llega el usuario que se quiere registrar en el sitio web o aplicación y le dice, mi correo es, por ejemplo, el que está ahorita, johnpork@correo.com y sus datos, ¿no? John Pork. La aplicación los guarda en su base de datos
pero finalmente no sabe si ese correo existe, si lo va a poder estar utilizando para confirmar en caso de que el usuario pierda su cuenta o simplemente para evitar spam con puras cuentas falsas, ¿no? Entonces, una práctica común es generar un UUID, que sería como una cadena relativamente larga, aleatoria, y esta cadena la genera sola y específicamente para poder confirmar el correo, que es lo que se hace, que está haciendo aquí, manda un correo al usuario con un enlace. Este enlace también es un endpoint y se agrega este UUID. Como ese UUID nada más está en la base de datos, se lo manda al usuario por correo y el usuario le da clic ahí. Quiere decir que sí recibió el correo, quiere decir que su correo es de verdad y con eso confirmar que efectivamente es un correo al cual luego va a poder enviar más información, puede recuperar su cuenta y en general no es, en teoría, spam. Entonces, hasta aquí está bien. ¿Cuál es aquí el problema? Que el endpoint que se utiliza para el sign up es algo que este usuario puede ver y desde que lo manda de alguna manera, le regresa aquí el UUID. No tiene por qué dárselo. No tiene por qué dárselo, pero ya se lo está dando. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque su correo no exista, como ya lo tiene, y ya conoce cómo es el enlace, que aquí se ve claramente que es click2pray.org, temporal redirect, verify account y el UUID. Entonces él simplemente llama a ese endpoint, le manda el UUID y ya su cuenta está como verificada, sin que siquiera jamás haya recibido el correo nunca por acá. Entonces, bueno, esa para mí es una tontería, pero no le suma tanto. Pero el que sigue sí le suma, que empieza desde aquí. Oh, ese correo de verificación, mi cliente de correo puso una advertencia. El correo falló la autenticación o los requisitos de autenticación del correo puede ser spoofed o improperly forwarded. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que las personas que se dedican a todo el tema de seguridad del correo seguramente va a entender perfectamente y los que no probablemente lo aprendieron para aplicarlo y luego se les olvidó, como nos pasan muchas cosas. Pero bueno, lo voy a simplificar muchísimo porque ya eso sería todo otro video o una serie de videos. Pero imagínate que estoy yo de usuario y yo recibo un correo y el correo dice que es de apple.com. ¿Cómo sé que es de Apple? Bueno, existe un proceso en el cual se hace una verificación para que se valide que efectivamente ese correo lo recibiste de apple.com y no es una persona queriendo hacer cosas malas haciéndose pasar por Apple enviándose ese correo, porque si es así sería caos en el mundo. Y entonces los correos normalmente si reciben un correo de apple.com pero que no está verificado lo mandan directamente a spam, porque esto pasa todo el tiempo. ¿Cómo te aseguras de que efectivamente esto sí sea correcto? Que esta cuenta es de Apple y que tú puedes estar feliz de que te están ofreciendo otro iPhone. Gracias a varias configuraciones y validaciones de seguridad, que aquí nos está diciendo algunas, SPF, DKIM, DMARC. ¿Cuál es el problema aquí? El correo que está llegando desde la página esta de Click2Pray no trae bien estas revisiones. Entonces, el usuario recibió el correo, pero su cliente de correo le está diciendo, cuidado, puede ser que sí sea Click2Pray o puede que no. El tema es que sí es. Entonces, si los correos de esos 700,000 usuarios, desde la primera vez que lo recibieron, te dicen, no sé si es, pero el usuario confió en ellos porque sí era, quiere decir que ahora el atacante que se robó esa lista de 700,000 correos, nombres, puede hacerse pasar por Click2Pray, enviarles los correos y como el cliente de correo no sabe quién es Click2Pray de verdad porque no fue verificado, lo va a dejar pasar también. Entonces piénsalo bien, probablemente tú, o espero que no, y si no, probablemente conoces a alguien que haya caído en algún scam, haya dado clic en un correo que no debía, un mensaje de WhatsApp. Muchos de estos usuarios es bastante fácil que si les envían un correo del Vaticano, ¿sí? De Click2Pray, de la aplicación en la que ellos confían y le dice su nombre y le dice, oye, pues ¿sabes qué? Estamos haciendo una colecta para ayudar a tales personas, deposita en esta cuenta o de 700,000 saca un pequeño porcentaje que lo va a hacer y bueno, las pérdidas pueden ser millonarias. Ahora, para cerrar aquí el tema de la publicación, básicamente dice que avisó al sitio desde enero de 2026, los estuvo persiguiendo, no le hicieron caso, eventualmente lo publicó y casualmente cuando lo publicó, después de 7 meses de silencio, fue parchado. Básicamente, si tú no eres de ese identificador, ya no te va a dar la información. Y termina aquí quejándose que no le agradecieron nada, pero al final dice, bueno, mira, como quiera lo arreglaron bien, ese era el punto. Amén.
Ahora, el punto con esto, ¿por qué quiero hablar al respecto? Y seguramente va a haber más temas similares pronto, es porque ahorita finalmente, gracias a todo el apoyo que hay con la inteligencia artificial, están llegando mucho más herramientas al mercado. Todas las ideas que alguien a veces tenía en la cabeza y no podía aplicar, ahora las puede crear muy fácilmente y eso está muy bien. En el momento en el que decides hacer algo y lo vas a publicar, hay una responsabilidad que debemos de tener. No porque con una herramienta de una manera muy fácil puedes tú hacer una casa, la vas a vender sin revisar siquiera si los cimientos son los correctos. Hay cosas que no importa cómo tú lo hayas hecho, se tienen que revisar. Y el tema de la ciberseguridad es clave porque estas 700,000 personas no tienen la culpa de confiar en una aplicación o sitio web. Tal vez tú no confíes y tengas otros métodos de autenticación y cómo estar anónimo y pones información falsa. Está bien, pero sigue sin ser la norma. Y tenemos que estarle recordando a los demás, a herramientas como esta, hablar del tema para que la responsabilidad exista. Y no nada más a ellos, sino a nosotros con las propias herramientas que estamos sacando al mundo. Pero bueno, solo quería hablar un poquito al respecto. Recuerda que tengo cursos, te dejo el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente video.